Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Dice así el Señor en su palabra: No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué palabra, no, hermanos? Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. He aquí tu palabra delante de nosotros, Señor. Tu palabra verdadera, tu palabra viva y eficaz, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos que nos hables. Usa, Señor, a nuestro hermano, al pastor Walter, Señor, para predicar tu palabra, para que tu palabra se predique fielmente, Señor, y que por tu Espíritu, Señor, uses a mi hermano para darnos tu palabra. Sé que tú eres el que nos enseña, Señor, usando a mi hermano. Gracias, Señor, por tu palabra, que es lo más hermoso, es lo más preciado que nosotros en esta mañana podemos recibir, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a llevar tu palabra, Señor. Por esto pedimos también allí en Puerto Golondrina, Señor, allí en el Mitú, Padre. Allí, Padre, con el pastor Domingo, Señor, que seas tú, Señor, llenando este varón a través de tu Espíritu Santo, Señor, de tu palabra, de tu verdad, para dar a conocerla, Señor, para dar a conocer tu nombre a otros que no te conocen, Padre. Te damos gracias, Señor, por nuestros pastores Álvaro Rivera, Señor, y por nuestro hermano Daniel Serrano, Señor. Estos varones, Señor, quieren llevar allí a La Guajira, Señor, una familia, Señor, para estar allí en medio de este pueblo, Señor, que no te conoce, Señor, pero que a través de esta familia, a través de las misiones, Señor, que es lo que tú has querido y siempre desde el principio, Señor, has querido que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Te damos gracias, Señor, por sus vidas. Guíales, ayúdales, Señor, y que tu gracia y tu misericordia los sostenga, Señor, en aquel lugar. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días para todos. Un abrazo a cada uno de ustedes, a cada hermano en la fe, que hoy ha aceptado el llamado del Señor a adorarle y a tener comunión con su pueblo. También saludo a todos los amigos que nos visitan hoy. Quisiera ver la mano en alto de alguien que nos visita hoy por primera vez. Solo quisiéramos saludarlo desde acá. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Alguien más? Si solamente levanta tu mano, es solo eso. ¿Alguien más? ¿Hay más? Ok, damos un aplauso al Señor por nuestra amiga que nos acompaña hoy. Y acabamos de leer un pasaje que, como ustedes saben, estamos en esta serie de enseñanzas sobre el Sermón del Monte y acabamos de leer un pasaje que es un pasaje bisagra. Es un pasaje que está luego de la introducción de las bienaventuranzas y ahí dispuesto como la primera verdad que va a ayudarnos a entender el resto de los pasajes del Sermón del Monte. Sé que es un pasaje importante. Este pasaje nos va a ayudar a entender mucho de lo que vamos a aprender el resto
de domingos. Así que esperamos que el Señor nos hable por su palabra y nos predisponga o nos prepare para las palabras que vienen más adelante. Que si usted revisa ahí en su Biblia, ahí por spoilear un poquito las demás prédicas del futuro, si usted lee ahí más adelantico de lo que acabamos de leer, por ejemplo, aparece una sección que dice, en el título de la NBLA dice, Enseñanza de Jesús sobre el odio. Impactante, ¿no? Uno quiere entender eso. O enseñanza de Jesús sobre el adulterio y el divorcio, sobre el juramento falso, sobre la venganza, sobre el amor verdadero y su recompensa, sobre la ofrenda, la oración, el Padre Nuestro, el ayuno, el dinero, las riquezas, el verdadero tesoro, el juicio, juzgar a los demás, la oración que recibirá respuestas y una serie de temas hermosas con las que termina el Sermón del Monte que, aunque son enseñanzas tan necesarias y tan sabias, son confrontantes y necesitamos estar con el corazón preparado para recibirlas. Y la enseñanza de hoy nos va a ayudar a eso, a preparar el corazón y disponernos para recibir estas enseñanzas que vienen a futuro. Ahora, todas estas enseñanzas vinieron a partir de un anuncio. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, Él lo primero que dijo fue, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdan eso? Ahí en Mateo 4 leemos Mateo 4:17, justo antes de iniciar el Sermón del Monte. Leemos esto. Mateo dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. 2 puntos. Esta era su prédica. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un resumen de las enseñanzas de Jesús. Claro, esto no era lo único que él decía, ¿verdad? Mateo lo sabía. Pero este fue el anuncio introductorio de su mensaje. Y de esto se trata su enseñanza durante todo el ministerio de Jesús. De esto se trata. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las personas que escucharon estas palabras por primera vez, que eran judíos, parte del pacto que Dios había hecho, parte del pueblo con el que Dios había hecho pacto, el pueblo de Dios, Israel, muchos de ellos fariseos, personas que observaban la ley, meditaban en la ley y hacían todo su esfuerzo por guardar la ley, personas que se creían a lo que Dios había dicho que eran, un pueblo apartado para Él y diferente de las demás naciones. Así que ellos podían verse a sí mismos muy piadosamente. Y lo primero que Jesús les dice es arrepiéntanse. Y ellos se preguntaban, ¿pero de qué nos tenemos que arrepentir? Nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos la ley, nosotros somos los hijos de la promesa, nuestro padre es Abraham, somos el pueblo de Dios. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿De qué hablas? Así que a través de este sermón del monte, el Señor les va a mostrar con claridad tanto a ellos, los judíos de la época, como a todos los que leen este sermón, cuáles son los desvíos pecaminosos de nuestras vidas con relación a su ley. ¿Cuáles son los desvíos pecaminosos del corazón que nosotros cometemos con respecto al pacto que Él ha hecho con su pueblo? Una de las cosas que tratamos de hacer en consejería es que generalmente los seres humanos describimos nuestras circunstancias a partir de frases como todos cometemos errores. Pastor, yo entiendo que nadie es perfecto. Uno se equivoca, el ser humano se equivoca. Pero la visión bíblica del ser humano y de sus acciones no es una visión tan suave como el hombre erra, se equivoca, se le olvida, es despistado, está cansado, tiene hambre. Cuando tiene hambre, pues hay que entenderlo porque tiene hambre. No ha dormido bien y por eso está un poco irritado. No, esa no es la visión bíblica. La visión bíblica del ser humano y de sus acciones es el hombre peca, es pecador, transgrede la ley del Señor.
¿no? Y esto tiene sentido para nosotros cuando pensamos en términos de justicia y de ley. Cuando un delincuente tiene que enfrentarse ante la ley y hay un juez, el abogado no podría decir, bueno, lo que pasa es que mi cliente llevaba unos días sin dormir. No puede acudir a ese tipo de cosas. Juez, usted sabe que todos cometemos errores. ¿Quién no? Hasta usted mismo, juez. ¿Cuándo usted nos ha equivocado? ¿Acaso eso le servirá en algo? ¿Algo hará? No. La realidad es que hay una ley y usted la ha quebrantado. Y entonces, como consecuencia de haberla quebrantado, usted es culpable. Pero todos intentamos suavizarlo. Así que en consejería, cuando alguien dice, no, lo que pasa es que últimamente he estado como muy irritado y a veces subo el tono de mi voz. Entonces nuestra pregunta siempre es, ¿cuál es el pecado ahí? Dime cómo se llama ese pecado, porque yo no encuentro en la Biblia el pecado de subir un poco el tono de la voz o de la irritabilidad. La ira pecaminosa. Tú estás transgrediendo lo que se dijo. Ustedes pueden tener ira, pero no pequen. Otra persona podría decir, pastor, la verdad es que a mí me gusta mucho la comida, o sea, lo que me sirvan, que me encanta comer y pues sí, a veces tengo problemas del colon y un poquito en sobrepeso, pero entonces empezamos a suavizarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo llama la Biblia eso? Glotonería. Es un pecado, es un pecado. Entonces suavizamos la manera como diagnosticamos nuestro pecado y cuando hacemos eso, entonces lo que viene es, tengo necesidad de mejorar, pero no de arrepentirme. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando hablamos de temas económicos, la gente dice, tomé una mala decisión financiera, pero nadie dice, pequé. Fue un error haberme metido en esa deuda. Pero pocas veces decimos, el dinero para mí es un ídolo. Porque, hermanos, nos cuesta constantemente conectar las flaquezas, las debilidades, la condición de nuestro corazón con el pecado porque no queremos sentenciarnos tan duramente, y mucho menos que los demás lo hagan. Pero cuando tratamos el problema, siempre tratamos el pecado. ¿Cuál es el pecado allí? ¿Cuál es el pecado? Y le ponemos nombre, le ponemos nombre. Pastor, es que esa persona no me cae tan bien. Entonces siempre pregunto, ¿tú lo amas? No. Entonces lo odias. No, tampoco, pastor, o sea, no me cae bien, pero tampoco para odiarlo. Bueno, es que bíblicamente o tú amas u odias, no hay un intermedio, ¿sí? La indiferencia es quizás una de las mayores manifestaciones de odio. ¿No les parece a usted? Ser indiferente es ser odioso. Usted ve a alguien necesitado, caído en el suelo, herido, y usted pasa por el lado y sigue su camino. Eso es indiferencia. Pero eso no es solo indiferencia, eso es otra vez una forma bonita de decir que tú odias. No te importa en lo más mínimo. Y el Señor va a hablar de eso en la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? Así que Jesús, a través del Sermón del Monte, va a exponer con claridad cuáles son los desvíos del corazón del hombre y que el hombre pueda comprender. Así es como estoy pecando contra Dios. Y como ahora puedo ver que estoy pecando contra Dios y no solamente cometiendo errores, qué embarrada, ¿yo por qué hice eso? Como ahora estoy reconociendo que es un pecado, que es una transgresión y que estoy atentando contra la ley del Señor y contra su amor hacia mí. Entonces ya no necesito solamente decir, bueno, mañana voy a intentarlo, voy a ver si mejoro, voy a tratar de compensar esto. No, ahora nos damos cuenta que mi problema es tan grave que necesita una solución real, drástica, dramática. ¿Qué puede atacar el pecado? ¿Qué es lo que pudiera lograr que el pecado se fuera de mí? Porque no estoy cometiendo errores, estoy
pecando. ¿Y cómo hago para dejar de pecar? ¿Qué se necesita? ¿Voluntad? ¿Ganas de salir adelante? Necesitas a Cristo. Necesitas a un Salvador. Necesitas que alguien te salve. No necesitas un buen consejo, necesitas que alguien te salve, que te saque de ahí, que te cambie, que te transforme, que cambie tu manera de pensar, que transforme todo en ti. Por esa razón necesitamos sus palabras y Jesús viene a proveerlas. Él quiere hacerlo y lo va a hacer. Y nos vamos a exponer a esas palabras durante un montón de tiempo. Y eso va a producir algo, y es que cada vez que hablemos de una parte, cada vez que nos sentemos a leer una parte de este sermón, por un lado vamos a sentirnos muy mal porque se va a descubrir la condición de nuestro corazón. Eso va a pasar. Pero por otra parte, no nos vamos a quedar ahí, reconociendo a los pecadores y diciendo, no, soy una miseria, yo realmente soy un caso perdido. Yo creía que era malo, pero ahora por el testimonio de Jesús me estoy dando cuenta que soy peor. Y no nos vamos a ir a casa así diciendo, soy lo peor. Llegué a la iglesia pensando y ahora me devolví pensando que soy lo peor. Ahora eso está bien, pero no está completo. Quisiéramos que volvieras a casa, sí, creyendo el testimonio acerca de Jesús, de la condición lamentable de tu corazón y de mi corazón, pero también volviendo a casa feliz. Gracias a Dios por Cristo. ¿Qué sería en mi vida si Cristo no hubiera venido? No hubiera muerto en la cruz, si no hubiera derramado su sangre por mí, ¿qué esperanza yo tendría? Así que me alegro por la bendición de Cristo luego de haberme entristecido al reconocer la condición maldita de mi corazón. Y entonces adoramos al Señor. Señor, tú eres todo. Tú lo haces todo. Tú me salvas, tú me transformas, tú eres todo para mí. ¿A quién más tengo yo en esta vida sino a ti? Yo fuera de ti no desearía nada más. ¿Qué más quisiera yo? Él es todo para mí. Es mi Salvador. Él me ama. ¿Cómo es posible que Él me conozca de esta manera? Él sabe que soy así. Yo me estoy enterando, pero Él me ha conocido así siempre. Y aún así me dice que me ama. Hermanos, no hay nada más real que esto, que el amor de Cristo. Y su amor se manifiesta tanto en confrontar nuestro pecado, como también en proveernos su salvación. Así que eso es lo que vamos a ir experimentando, su salvación. Ahora, cuando los judíos escucharon estas declaraciones de Jesús, arrepiéntanse, y empezaron a escuchar a Jesús enseñar e incluso confrontar a los líderes religiosos de la época, muchas personas se cuestionaban si estas palabras eran ciertas y quién era Jesús para decir estas palabras. Incluso más adelante, cuando la iglesia empezó a nacer, la mayoría de los que eran parte de la iglesia eran judíos. Y las personas se preguntaban, bueno, si estas son las enseñanzas de Jesús y de alguna manera Jesús estaba señalando o atacando a nuestros líderes religiosos, ¿no será que también Jesús está en contra de la ley del Antiguo Testamento? ¿No será que el Antiguo Testamento tenemos que dejarlo a un lado y ahora solo enfocarnos en las palabras de Jesús? ¿No será que junto con los fariseos también deberíamos desechar la ley que los fariseos estudiaban? Y entonces empezó a haber este debate en la iglesia si el Antiguo Testamento debería ser parte de la iglesia o solo nos quedamos con el Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy existe esa confusión. Y hasta el día de hoy algunas personas dicen, ¿yo para qué leo el Antiguo Testamento? Es más, yo no entiendo nada a veces de lo que dice el Antiguo Testamento. Yo me quedo con las palabras de Jesús. Yo creo que esas son las más importantes. ¿Y eso es verdad? Sí. Pero ahora vamos a escuchar las palabras de Jesús acerca de la ley. Si a ti te gustan las palabras de Jesús, pues ahora escucha las palabras de Jesús acerca de cómo entender, ver y leer el Antiguo Testamento. Y Jesús va a poner un freno a esta confusión. Yo no he venido para abolir la ley. Yo no he venido a ponerle fin a la ley, a decir hasta aquí llegó la ley, viene algo nuevo, olvidémonos de esto.
No he venido a eso. He venido, por el contrario, a cumplir la ley. Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a descubrir cómo es que Jesús hace esto y qué significan todas estas cosas. Y más importante para nuestra vida práctica, ¿cómo entender esto? ¿De qué me sirve a mí saber creer que Jesús vino a hacer el cumplimiento del Antiguo Testamento, de la ley de los profetas? ¿Cómo eso tiene sentido en mi vida para que yo viva una justicia superior? Porque no sé si ustedes notaron el último versículo, es un poco incómodo. El último versículo de la sección, leámoslo otra vez para que usted, si no se incomodó, ahora sí se incomode. El verso 20 dice, estas son las palabras de Jesús. Porque les digo a ustedes, ¿a quién le está hablando Jesús? A todo el que lea este sermón. Así que ya están ustedes incluidos. No se tape los ojos. Lea, por favor. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Wow. Todo el mundo sabía que los escribas y fariseos eran las personas más justas del pueblo. Nadie practicaba la ley tan bien como los fariseos. Nadie. Eran tremendamente celosos con cumplir cada coma, cada parte de la ley. Y entonces Jesús tira esta declaración. Si la justicia de ustedes no supera la de los fariseos, ustedes no entrarán. ¡Wow! Ahora, esto hubiera podido ser una carga muy pesada, ¿no? Como si ya sentíamos la carga pesada de los fariseos. Ahora Jesús dice que tenemos que tener una justicia superior a la de ellos. ¿Eso cómo es posible? Así que estos cortos versículos nos plantean muchas cuestiones hermosas que voy a intentar resolver y al final llenarnos de fe y de esperanza en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esta es mi introducción, así que les pido que oremos una vez más, porque el desafío es grande, hay muchas cosas que entender y que el Señor nos dé la sabiduría para entenderlo. Así que una vez más, oremos al Señor pidiendo que Él nos guíe. Padre, ¿quiénes somos nosotros al presentarnos delante de tu palabra? ¿Quiénes somos nosotros al intentar comprender tus palabras? Somos pequeños, Señor, insensatos, torpes, pecadores. Pero por tu gracia hemos sido llamados a tu reino maravilloso. Hemos respondido con fe y ahora, Señor, estamos aprendiendo a caminar en esta fe y tú nos estás enseñando por tu palabra. Pero, Señor, venimos a este lugar con tanto ruido, con tantos problemas, con tantas aflicciones, quizás con cosas que tenemos que hacer después de que se acabe este servicio, afanes, ansiedades, temores, luchas, peleas, la cantidad de ruido en nuestra mente que no nos permite concentrarnos y deleitarnos en tus palabras. Por favor, Señor, dispón nuestros corazones para que disfrutemos tu palabra y háblanos. Por favor, háblanos por medio de tu palabra. Enséñanos tu verdad y transforma nuestra manera de pensar. Y a los que todavía no te conocen, Señor, tráelos a la fe, tráelos a la vida, cámbialos completamente, dales una nueva vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo 3 puntos para este sermón. El primero es, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo y cuál es su propósito? En segundo lugar, ¿cómo es que las palabras de nuestro Señor y Cristo mismo tienen relación con el pueblo de Israel? Y por último, ¿cómo una comprensión de todo esto nos permite tener una justicia superior a la de los fariseos? El sermón de hoy se titula Una justicia superior. En primer lugar, ¿a qué ha venido Cristo? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién es Él? El primer verso responde a esa pregunta. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir.
Noten que nuestro Señor no es un agitador, un rebelde, un antiley, un antiprincipios, una persona que viene a deconstruir cualquier sistema de valores. No lo es. No es un promotor del desorden, de una vida sin ley. Él no quiere destruir las instituciones. Él no quiere venir a destruir el Imperio Romano, por más corrupto que era, por más corrupto, sanguinario y espantoso que era el sistema romano, incluso tan horroroso que cuando el Señor Jesús nació, Herodes ordena matar a todos los bebés varones recién nacidos. Imagínate el poder de alguien que tiene la capacidad de dar un decreto así que nadie lo pueda controvertir. Es un sistema muy dañado, moralmente peor que el nuestro. Aún así, Cristo no vino ni a derrocar a César, ni a Herodes, ni a hacerle revueltas. Su batalla era otra, mucho más allá de las instituciones gubernamentales. Él iba a derrocar el poder del pecado y de Satanás, que está detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios mismo fue quien estableció las autoridades. Así que Él no viene a atacar ni las autoridades, ni las leyes, ni los principios que sostienen las sociedades, específicamente, sino el poder corrupto que está detrás de todo eso, que principalmente viene del poder del pecado y de Satanás, a destruir las obras del pecado y de Satanás. Así que Jesús dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley y a los profetas. Él no es un rebelde, Él no es un siervo desobediente, Él no es una rueda suelta que está haciendo cosas según su propia voluntad. No, Él es bueno, es santo, es un siervo obediente. Él está dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Está sometido completa y amorosamente a la ley del Señor. Pero uno se pregunta si Jesús es eso, un siervo obediente y fiel a la ley, ¿por qué Él lo aclara? ¿Por qué aclara que Él no vino a terminar con la ley? Y la razón está en Mateo 15, del 8 al 9, una muestra de esto. En este pasaje, los discípulos de Jesús estaban ahí con Él y los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de no lavarse las manos para comer. Para nosotros, no lavarse las manos para comer podría ser considerado como algo sucio o, no sé, desasiado, lo que sea. Pero como esto estaba en la ley, para los fariseos era una cuestión moral. Si tú no te lavabas las manos, entonces estabas pecando. Y ellos entonces no solamente se cuidaban de lavarse las manos cada vez que comían, sino que todo el tiempo estaban viendo a los demás si antes de comer se lavaban las manos. Y si no, entonces de una vez, como un policía moral, llegaban ahí a decir, no te lavaste las manos. Qué maravillosa vida la de ese entonces, ¿no? Y no eran poquitos los fariseos. Los discípulos de Jesús están comiendo sin lavarse las manos y ellos los denuncian. Jesús aprovecha esta escena para enseñar qué es lo que ha venido a hacer. Y cita al profeta Isaías cuando dijo, Mateo 15, 8 y 9, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombres. La denuncia es esta, la ley del Señor es perfecta, es maravillosa, pero aquellos que la interpretan y la están aplicando a su pueblo, la han corrompido, han convertido sus propias maneras de entender en doctrinas y fastidian, molestan, oprimen al pueblo de Dios. No son una ayuda, están ahí es para señalar. Y nosotros tenemos algo de eso con los policías de tránsito, ¿verdad? Que uno pudiera decir, bueno, estas personas son servidores públicos y están ahí para ayudar al tránsito, pero uno tiene la noción de que algunos agentes de tránsito están con, o su idea de su papel es más la persecución que el servicio, ¿sí?
que están más, que se levantan todos los días a hacer su trabajo, algunos, no digo que todos, pero algunos pareciera que se levantaran a hacer su trabajo diciendo, ¿a quién voy a cazar hoy? ¿Quién me da el papayazo? Y no con la disposición de cómo puedo servir hoy a la ciudad, al tránsito, a la movilidad. ¿No es así? Eso no implica que dejen de cumplir la ley. Si alguien se pasa un semáforo en rojo, deben aplicarlo, pero ¿cómo deberían hacerlo? Con servicio. Te pasaste, tú eres consciente que pasarte el semáforo en rojo podría provocar un accidente, un daño. Es mejor que pagues una multa a que no estés pagando la muerte de tus seres queridos o haber matado a alguien más. Que esta multa te sirva para comprender que esto no se hace. Suena muy idílico, hermanos. Yo les estoy describiendo la vida de un creyente genuino que se dedique a eso. Un creyente, una persona que ama al Señor, y esa gente de tránsito así debería trabajar. Ese debería ser su corazón. Y no es solo eso, es que ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es capaz de producir hombres así. Ese es el poder del Evangelio. Y así usted puede pensar en todas sus profesiones o en la suya propia. Piense usted, no sé usted a qué se dedica, pero piénselo. ¿Cómo debería lucir una persona que ama al Señor y hace esta profesión a la que yo me dedico? Los fariseos no hacían, no amaban al pueblo, no estaban pensando en la justicia, en la santidad del pueblo, no estaban pensando en que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, en proveerles un mejor camino. No, ellos sencillamente estaban pensando en aumentar su ego, y la mejor manera de aumentar su ego era señalando las debilidades de los demás. No hiciste esto, no hiciste esto, tú no haces esto, no te lavaste las manos. Y entonces cada vez ellos parecía que estaban como en un pedestal más alto. Pero Jesús les llama hipócritas. Ustedes con sus labios, pero su corazón está lejos. Jesús entonces no vino a confrontar la ley o a abolir la ley, él vino a confrontar las interpretaciones erróneas y las prácticas desviadas derivadas de la ley. Él no vino a rebatir a Moisés, él no vino a rebatir a los profetas, él no vino a decir, bueno, ustedes escucharon que Isaías dijo esto, pero realmente, él no vino a eso. Él vino a rebatir a los fariseos que pervertían tanto a la ley como a los profetas. Y eso nos permite conocer su carácter. ¿Quién es Cristo entonces? Él es bueno, es santo, es recto. Él va a conservar la rectitud de la ley, la rectitud de lo que Dios ha establecido en su ley y a través de sus profetas. Así que ¿a qué ha venido el Señor? ¿A ir en contra del sistema de la ley? No, a ir en contra de la perversión de su ley, del buen juicio, de la justicia, todos aquellos que han pervertido la justicia, la ley del Señor. Él vino en contra de eso. En segundo lugar, eso es mi primer punto. En segundo lugar, ¿cómo es que las palabras de Jesús y la vida de Jesús tienen relación con todo el Antiguo Testamento? Porque si pensáramos que Jesús vino a abolir la ley, entonces también estaríamos diciendo que Jesús vino a dar un mensaje diferente, novedoso y contrario a lo que ya se había dicho en la antigüedad. Ahora, si eso no es así, si vamos a defender que Jesús no vino a controvertir nada de lo que se había dicho, entonces vamos a comprobar que lo que se había dicho tiene relación con Jesús, que todo lo que se dijo en la ley y en los profetas tiene relación con Jesús. Entonces Jesús dice otra vez en el primer verso de nuestro pasaje, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. No piensen que he venido a poner fin a la ley
o a los profetas. Ahora, déjenme explicarle qué significa esa expresión, la ley o los profetas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no tenía el ser humano en la mano esto que tenemos hoy en día, que es una Biblia, una colección de los libros inspirados por Dios. Para ese entonces, todo estaba en escrito, sí, ya estaba escrito, pero no había acceso público a ello. Estaban en las sinagogas, en partes del templo, administrado por los escribas, los fariseos. Y entonces no estaba organizado como nosotros hoy en día. Usted puede ir al Antiguo Testamento y darse cuenta que son 39 libros, y usted puede ver que cada libro tiene su título, capítulos, versículos. Bueno, para entonces eso no estaba así. Y ellos entonces tenían una noción del Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Para ellos todo el Antiguo Testamento era ley y profetas. La ley eran los 5 primeros libros de la Biblia, que llamamos Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos eran la ley. Y los profetas eran todos los demás. Todos los demás libros eran los profetas. Los profetas no vinieron a adicionar cosas, sino a aplicar e interpretar la ley del Señor durante los distintos pasajes del pueblo de Israel. Todo el caminar del pueblo de Israel a lo largo de la historia fue acompañado de hombres que citaron la ley del Señor y que aplicaron la ley del Señor y que hablaron acerca de la ley del Señor. Así que la ley y los profetas, cuando Jesús dice no he venido a abolir la ley y los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Se refiere a todo lo que fue escrito y dicho en el Antiguo Testamento. Así que Él no vino a abolirlo, sino que dice, he venido a cumplirlo. He venido a cumplir. Ahora, generalmente cuando pensamos en eso, en cumplimiento, ¿qué se nos viene a la cabeza? Ayúdenme, por favor. ¿Qué significará cumplir? ¿Qué nos viene de primeras? Someterse, ¿qué más? Aplicarlo, seguirlo, vine a cumplirlo. Lo que se me viene a la mente es, hay una ley y yo vine a cumplirla. Bueno, en parte eso es así. Jesús, como un siervo obediente, estuvo sujeto a la ley del Señor, porque al final la ley del Señor es un reflejo de la bondad de Dios. Dios es bueno y Él expresó una ley y por lo tanto la ley es buena. Y el Hijo de Dios, cuando vino al mundo como ser humano, ¿cómo vivió? Conforme a la ley buena, porque Él era bueno y nunca pervirtió la ley, nunca no la cumplió. Siempre se mantuvo dentro de la ley hasta el final. Nunca pecó. Él fue como nosotros, un ser humano, pero sin pecado. Ahora, es cierto que eso significa cumplir. Otra forma de entender cumplir es como, yo recuerdo que en el Antiguo Testamento se dijeron muchas profecías, como que, pero tú, Belén, que nacería en Belén, que iba a ser hijo de una virgen. ¿Recuerdan esas historias? Sobre todo hablamos de esto en Navidad, ¿no? Que es como el anunciamiento de Jesús. Hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan de un Mesías, que hablan de un rey, que hablan de alguien importante. Y entonces decimos, Jesús vino a cumplir, es decir, que Jesús vino a cumplir todas esas profecías. En un sentido, eso también es verdad. Él vino a cumplir todas las profecías. Pero hay algo más grande que eso. La ley y los profetas no solamente son como un manual, como la Constitución Política de Colombia, un manual en el que usted se sienta y dice, estas son las leyes. En primer lugar, tal cosa. En segundo, y aquí está toda la explicación de la Constitución Política, de la ley colombiana. No, la ley no es eso en el Antiguo Testamento. La ley es la manera como Dios se ha relacionado con su pueblo. Cuando pensamos en la ley colombiana, no pensamos en relaciones interpersonales. Pensamos sencillamente en que si robas, vas para la cárcel, fin. Pensamos en aplicar leyes y que tengan consecuencias, pero no pensamos en relaciones interpersonales. No pensamos que
haya un rey, como si este país tuviera un rey, y ese rey quisiera tener una buena relación con sus ciudadanos y entonces hace una ley para tener una buena relación con sus ciudadanos y que sus ciudadanos tengan una buena relación con él. Nuestras leyes no están dadas así. Todos nos sometemos a la ley y al Estado, pero ¿quién es el Estado? No hay una persona que va a decir, este es el Estado. Nos estamos sometiendo al Estado por amor. Algunos dicen, bueno, la patria, los colores, este país, yo amo este país. Y aun cuando tú quieras amar mucho tu país, aún así no puedes conectar personalmente con algo más grande. Es como que no tienes esa relación. Es más, lo bueno y lo malo, lo que sirve, lo que no sirve, lo que está bien y lo que está mal. Pero la ley del Señor no es eso. No son solo principios de lo que está bien y lo que está mal, sino que la ley del Señor es la expresión amorosa de Dios que permite que personas que están lejos de Él puedan relacionarse con Él y no morir en el intento. ¿Por qué? Porque Él es tan santo, tan bueno, que si alguien que no es como Él se relaciona con Él, ¿qué es lo que sucede? Muere inmediatamente. Los seres humanos no soportamos o no podríamos soportar su perfección, su bondad es tan bello que nos va a consumir. Es tan santo que acabaría con nosotros. Así que Él dispone una ley a través de la cual Él pueda relacionarse con su pueblo y su pueblo con Él y no morir en el intento. Pero cuando algunos transgredían esa ley, se salían de ese marco y ¿qué pasaba? Morían. Así que mientras caminaban en ese marco amorosamente, Dios los trataba y recibían su amor. Pero cuando se salían, amorosamente Dios también manifestaba su santidad, su ira santa, y morían. Así que la ley no es solamente una serie de reglas, sino la manera como Dios se relacionó con su pueblo. Y por eso la ley es toda la historia del pueblo de Israel. Desde Génesis, desde que Dios creó al hombre, hasta que Israel se convirtió en una nación. Esa es la ley, no es solo 10 mandamientos, no son solo los 600 preceptos, no. Es toda la historia de Dios con su pueblo, esa es la ley. La manera como Dios se relaciona con su pueblo a través de un pacto. Así que cuando Jesús dice, he venido a cumplir la ley, no solamente está diciendo, yo he venido a hacer cada uno de estos mandamientos, sino que he venido a llevar a cabo y a su cumplimiento final, a su más alta expresión, el deseo que Dios tiene de relacionarse con el ser humano. Yo he venido a culminar lo que Dios ha estado haciendo por miles y miles de años. He venido a llevar a cabo lo que hemos hecho el Padre, el Espíritu Santo y yo, dice el Señor Jesucristo, durante todos estos miles de años. He venido a llevarlo a su punto más alto, a darle cumplimiento a todo esto. Eso es extraordinario. Jesús no vino solo a ser obediente, no vino solo a decir, se dijo de mí que tenía que nacer en Belén. Bueno, vamos a Belén. No. Él estaba haciendo algo mucho más trascendental que eso, trayendo a la realidad todo lo que se prometió, encarnando todas las promesas, toda la bondad, toda la perfección de Dios, haciendo posible todo lo que la ley hasta el momento no había podido hacer posible. Por ejemplo, ustedes saben que en la ley estaba que cuando una persona pecaba, debía tomar un cordero, sacrificarlo, la sangre de ese cordero expiaba el pecado de la persona que había cometido, y en vez de morir la persona a causa de su pecado, moría era un animal. La persona transfería la culpa al animal, y el animal recibía el castigo, se sacrificaba, y para Dios ese momento era adoración. Y quemaban los restos del animal y eso era adoración para el Señor. Y todos esos rituales eran maravillosos, pero tú salías de ese momento diciendo, listo. Y pecabas otra vez. Ay, otro animal. Pero un día, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su única y suficiente muerte y sacrificio hizo posible lo que ningún cordero ni ningún ritual podían hacer posible, salvar perfecta y completamente a todos que
ponía, todos los que ponían la confianza en ese sacrificio. Así que cuando pensamos en que Él vino a cumplirlo, Él es la perfección de todo lo que de alguna forma era imperfecto. Cada cosa que se introdujo en la relación de Dios con el pueblo de Israel terminaba siendo una decepción. Empezando desde Adán, por ejemplo, y yo quiero dar esta secuencia de cosas. Cuando el hombre fue creado, ¡ah, qué hermoso! Y la mujer fue creada y Adán dijo un poema maravilloso acerca de su mujer y estaba en un ambiente perfecto. Dios era el padre de ellos, la mejor crianza que recibieron de parte de Dios mismo. ¿Pero qué hizo Adán? Pecó. Primera decepción y de ahí en adelante, decepción tras decepción. Luego vino el arca de Noé, ¿no? El diluvio y parece que la maldad fue limpiada por toda esta agua y entonces Noé sale del arca con todos los animales y su familia y esta es la esperanza de un nuevo mundo. Otra vez volvimos a decepcionarnos. ¿No es así? Así que de repente Dios llama a un hombre, Abraham, que era estéril, que no tenía hijos, y lo hace padre de muchos. ¡Wow! Este es el padre de... qué triste. Otra decepción. Pero él tuvo un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Este sí va a ser el hijo. A punto de ser sacrificado, Dios lo salvó milagrosamente de la muerte. Este debe ser un personaje... Otra decepción. Luego este hombre tiene hijos y el siguiente hijo, vamos a ver si es el siguiente hijo y así de generación en generación. Pero Dios iba anunciando que un día iba a venir un hombre, un verdadero hombre. Que un día iba a venir un verdadero mediador. Que un día iba a venir un verdadero Padre eterno. Que un día iba a venir un verdadero hijo prometido perfecto. Y así podríamos seguir. Después de Isaac, ¿quién sigue? Jacob. Todo el pueblo de Israel tiene el nombre de este hombre. A Jacob se le cambió su nombre por Israel y de ahí en adelante esta nación se llama Israel. Pero ¿cómo era nuestro querido amigo? ¿Quién quisiera identificarse con este hombre? Pero un día vino uno, y a mí me encanta que nos llamen cristianos porque tenemos su nombre. Y no nos avergonzamos de ese nombre. ¿Notan cómo Él es el cumplimiento de todas las decepciones del Antiguo Testamento? Pero Dios iba poco a poco introduciendo cada cosa, anunciándonos que un día llegaría el verdadero. Y así continuamos. Por ejemplo, después de Jacob, vino Moisés, el mediador, el libertador. ¡Oh, qué hombre que no pudo entrar a la tierra prometida! Porque no supo hacer caso. Íbamos bien. Moisés, un asesino, cobarde y al final desobediente. ¿Cómo podría él representarnos a todos? Otra decepción. Luego vinieron los sacerdotes, Aarón, y el linaje de los sacerdotes y los levitas. Otra decepción más. Los jueces vinieron luego. Sansón, juez de Israel, un hombre llevado por sus ojos. Y luego llegaron los reyes. Bueno, ahora sí es la época de los reyes. Primer rey de Israel, Saúl. Oh. Un hombre conforme al corazón del ser humano. Pero luego Dios levanta un hombre conforme a su corazón, David. Este sí es. Es de bello parecer, es valiente, ama al Señor, piadoso. El reino nunca fue tan hermoso como con este hombre. ¿Cómo terminará su vida? No fue a la batalla, se levanta, ve a una mujer desnuda, mata al esposo de esta mujer, la embaraza. ¿Este es el rey que queremos? Ay, hermanos, los profetas. Y pensamos en Jonás. ¿Realmente ese es un profeta? Dios le dijo, ve a Nínive, y Jonás dijo, pues pa' Tarsis. Qué decepción, hermanos. Podríamos pensar en Isaías, gran profeta, pero él mismo dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Isaías, ¿tú de labios inmundos? ¿Qué palabrotas habían las... ¿Qué era lo que él sentía de sí mismo?
Ante tal santidad no había ninguna forma de quedarse de pie y decir, yo también soy como él. Ah. Pero noten cómo cada uno de estos roles fueron introducidos a lo largo de miles de años de historia del pueblo de Dios en relación con él para algún día decirnos, ahora llegó el verdadero hombre, padre, hijo, primogénito, libertador, mediador, sacerdote, juez, rey, profeta. Él es, Él es. Con Él no te decepcionas. Nunca termina su vida, su perfección. Él vino a ser todo lo que no pudo ser, pero debía ser. Él vino a ser ese. Y cuando murió, la decepción era grande, ¿no? Ay, murió como los demás. Otra vez, otra decepción. Murió. Pero esta es la gran noticia. Resucitó. Y está vivo para siempre. Y entonces es hombre, padre, hijo, rey, sacerdote, juez, profeta, para siempre. ¿Quién puede derrotarlo? Nadie. Es extraordinario nuestro Señor. Gloria a Él. Cuando Él resucitó, camino a Emaús, iban dos discípulos tristes, ¿no? Y lo leemos, Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Cuán tristes, lamentándose, y Jesús se les aparece y empieza a caminar con ellos y les dice, ¿por qué tan tristes ustedes? Y él dice, ¿tú eres el único extranjero que no sabe de Jesús, que era hombre poderoso en palabra, pero se murió? Uno más. Y Jesús como que no les dice nada, ¿no? Él dice, sí. Entonces Jesús les dice esto, ponle cuidado. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? 27. Y comenzando por Moisés, es decir, la ley, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hermanos, yo quiero una copia de eso. Yo a veces le digo, Señor, ¿por qué no me envías un audio de qué fue lo que dijiste ahí? Porque esa debió ser una gran explicación maravillosa, extraordinaria. Luego ellos siguen el camino, llegan a su casa y cuando él se les revela, ¿no? Partiendo el pan y dando gracias, él, ellos qué es lo que dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras él hablaba? Era él, está vivo. Pudo derrotar todo lo que vino a derrotar y ahora nadie lo puede vencer. ¿Quién es Roma ante un Cristo resucitado? ¿Quién es Herodes? ¿Quién es el César? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el cosmos? ¿Qué es la maldad? Nadie puede ahora con él. Es poderoso. Ha vencido. Nunca más tendremos temor. Y aparte nos ha prometido que un día resucitaremos con él. ¿Quién puede contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, la fe cristiana descansa en esta verdad. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él es, como decíamos ahorita, Él es la imagen de Dios. Santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Yo indigno soy de ver a través de su testimonio, su gloria, su majestad. Y lo único que nos queda, hermanos, es decir, aleluya, alaben las naciones el nombre del Señor, bendigan su nombre, proclámenlo. Él es, por siempre Él es. Hermanos, pero ¿eso qué implicaciones tiene para nuestra vida práctica? Hay algo poderoso allí, que no está solo para ser admirado y aplaudido, sino para ser seguido. Tú no puedes decir, qué maravilloso, genial, sigue ahí Jesús. No. Tú ves esto y dices, con Él voy. Esta es la vida. Esta es la vida misma. ¿Qué cosa pudiera compararse con algo así? Nada. ¿Yo por qué tendría que seguir a otras cosas? Él es. ¿A quién más esperamos? ¿Qué más podría ser más grande que algo así? Hermanos, Él es. Y Jesús lo sabe.
lo sabe. Incluso refuerza esta idea de su preeminencia, de su grandeza, de su poder, cuando dice, en el mismo pasaje, volviendo a nuestro pasaje, verso 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen, ¿qué tiene que pasar? El cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda esa expresión cielo y tierra, hasta que no pasen el cielo y la tierra. Es una declaración del final de todas las cosas, ¿no es así? Hasta que venga el día final. Entendemos que esto tuvo cumplimiento en dos etapas. En primer lugar, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ocurrió un acontecimiento interesante. Era, era todavía de día. ¿Y qué le pasó al cielo? Tinieblas cubrieron el cielo. ¿Y qué le pasó a la tierra? Se sacudió un terremoto. Así que esta es una imagen anticipada de lo que un día ocurrirá. Un día los cielos se acabarán y esta tierra se partirá en dos, se terminará y Dios hará nuevas todas las cosas. Sí hay un fin del mundo, sí existe un fin del mundo, se acabará todo esto. Eso será una buena noticia para los que confían en Él, porque para los que confían en Él está preparado un cielo nuevo y una tierra nueva, perfecta, maravillosa. No podemos imaginarnos esto, hermanos. Vivimos tan corrompidos que es imposible imaginarnos algo así. Pero esa es su promesa. Él no solo hará nuevos cielos y nueva tierra, sino que nos hará a nosotros mismos nuevas criaturas, completas, perfectas, sin dolor, sin lágrimas, sin pecado, sin mancha, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Todo será perfecto. Vuelvo y digo, es imposible imaginarlo porque para nosotros eso no existe. Pero para los que no confiaron en el Señor, ¿cuál es su expectativa? ¿Su expectación de qué es? De juicio, de condenación. Los que no confían en Él están condenados a morir eternamente, sin final. La muerte física es de alguna forma misericordiosa, porque ¿cuánto dura la muerte física? Es un momento, sí, hay una agonía, quizás estás ahí como al final y de repente, ya. Pero la muerte eterna no termina. No hay fin para ello. Tú vas a estar muriendo eternamente y nunca terminará. El gusano no se muere, el fuego no se acaba y tu cuerpo no se desgasta porque Dios también te va a dar un cuerpo. Espero que no sea a ti, pero Dios le va a dar un cuerpo a las personas que van a ser condenadas en el infierno eternamente, que pueda soportar sin daño, pero con sufrimiento y dolor, el fuego y el gusano que no se muere y que dura para siempre. No habrá un día en el que Dios diga, ya, suficiente, pagaste tu condena. No, no terminará, para siempre será. Hermanos, es, es aterrador y es apremiante que prediquemos el Evangelio. Hay tantas personas que no saben, que están a punto de irse a una eternidad así. Por lo tanto, el afán de predicar el Evangelio. Pero para los que creemos en el Señor, también la gratitud de decir, el Señor me salvó, porque yo iba camino a eso. Yo era peor de malo que mucha gente que va al infierno. Yo era, pero solo por su gracia el Señor me sacó de ahí. Nadie va a llegar al cielo diciendo, lo logré. Ah, yo sí pude. Todos llegaremos humildemente reconociendo, solo por la gracia del Señor. Yo estoy aquí. Su poder pudo hacer lo que yo jamás pude. Él me preservó hasta el día final. Su sangre fue tan hermosa, tan perfecta para conmigo. Gloria al Señor y viviremos dándole gloria a Él eternamente. Pero hermanos, estas realidades nos hacen darnos cuenta que nuestro papel en este mundo, en esta sociedad, es tan importante. No podemos solamente disfrutar y decir, oh, gloria al Señor y reunir los domingos y todo maravilloso. El Señor quiere seguir llevando su evangelio, sus buenas noticias de salvación. Él quiere seguir transformando corazones que pasen de adorarse a ellos mismos y a sus pecados y a sus placeres y ahora vean en Cristo lo valioso de la vida y le adoren. Que puedan considerar su sistema de valores como una suciedad, como dijo Pablo, una completa basura en relación
o con relación a Cristo y su belleza. Yo se los acabo de mostrar. ¿Quién es Él? Es digno de que le sigamos. Él es digno. Así que, ¿cuáles son las implicaciones para terminar que esto tiene en nuestras vidas? Y son dos advertencias. Son dos advertencias. Bueno, antes de eso, déjeme terminar la idea, porque me acabo de dar cuenta que no terminé la idea de cielo y tierra. Vamos a terminar ahí. Así que la primera cosa que el Señor hizo fue su muerte. Los cielos se oscurecieron, la tierra tembló, y entonces fue como una anticipación de lo que iba a pasar en el futuro. Y cuando eso pasó, cuando el cielo se oscureció y la tierra tembló, Jesús dijo una palabra muy importante: consumado es. Consumado es. Así que cuando Él dice, cielo y tierra pasarán hasta que se cumpla cada una de estas cosas, ese día hubo cumplimiento de esas palabras. Justo ese día se cumplieron todas las cosas que se habían dicho en la ley y en los profetas. Pero también es cierto que cielo y tierra pasarán será el día que finalmente todo termine y Dios haga nuevas todas las cosas. Y ahí entonces nos damos cuenta que lo que Dios ha hablado se amplió. Dios no vino a dejar de lado la ley y los profetas y decir algo nuevo y dejarlo de lado, sino que Él vino a traer un nuevo pacto que incluye todo lo que Dios ha construido en la antigüedad con la ley y los profetas. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento, que es la palabra del Señor de ese nuevo pacto y que son las palabras de Cristo. Así lo dice. Se me perdió la cita. Así lo dice Mateo 24:35. Por favor, léalo conmigo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. ¿Notan esto, hermanos? No, dejemos el anterior. Es el cielo y la tierra. En Mateo 5 tenemos el cielo y la tierra pasarán hasta que se cumplan todas las palabras de la ley. Y ahora en Mateo 24 tenemos el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora son las palabras de Jesús las que están vigentes. Y las palabras de Jesús incluyen la ley y los profetas, pero en una interpretación del nuevo pacto y en una justicia maravillosa que vamos a estar viendo durante los próximos domingos. Y ahora son sus palabras las que no pasarán y se cumplirán todas. Todas se cumplirán hasta el día en el que el Señor Jesús haga nuevas todas las cosas y este cielo y esta tierra pasen. Leamos entonces ahora sí las dos advertencias finales. Verso 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Ahora, que nadie se confunda creyendo que en el reino de los cielos hay gente grande y pequeña. Realmente esta frase es una manera de decir que tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y se confirma con el siguiente pasaje. Cuando dice será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, se está diciendo una persona que no entra en el reino de los cielos. No es como que, bueno, si yo llego a desobedecer un mandamiento y lo enseño hacia otros, seré de estrato más bajo. No. Es la expresión de no se puede pervertir la ley del Señor y así pertenecer al reino del Señor. Luego dice la siguiente declaración: pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es una expresión de este será parte del reino de los cielos. Y la manera como interpretamos esto es a la luz del verso 20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los pequeños del reino de los cielos según el verso 20? Los escribas y fariseos. Y ellos son los que han pervertido la ley y la han enseñado a otros, han enseñado esa perversión a otros, y por tanto ellos no entrarán en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos no cabe en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es una justicia exterior. Los fariseos eran conocidos por ser hombres bien vestidos, bien hablados, pero exteriormente. ¿Pero cómo estaban sus corazones? Podridos.
podridos. Y ahora ellos desde su pulcritud miraban con desprecio a todos los demás, miraban con desprecio a las prostitutas, a los adúlteros, miraban con desprecio a los borrachos, a los políticos corruptos los miraban con desprecio. Pero ¿qué hizo Jesús con cada una de estas personas? Miraban con desprecio a los leprosos. ¿Qué hizo Jesús con los leprosos, con las prostitutas, con los políticos corruptos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se sentó y dijo, ¿él era más grande que ellos? Sí. ¿Pero qué hizo él? A los leprosos los sanó. Cambió completamente el corazón de Zaqueo, un hombre corrupto, recaudador de impuestos. Y en consecuencia, ¿qué hizo Zaqueo? Devolvió todo, ¿no? Jesús le dijo, ¿vende todo lo que tienes? No. Pero él, por iniciativa, dijo, en respuesta a este amor tan grande, yo devuelvo todo esto, yo me he enriquecido a costa de mentiras y engaños, y dio a los pobres y repartió al que había robado, y Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Eso es lo que Dios hace con los pecadores. Pero los fariseos, no, los fariseos apartan, no entres, tú no eres parte, no nos juntamos contigo, eres de mala familia, tienes malas prácticas, no nos juntamos, no. Y algunos cristianos tienen ese corazón de fariseo. Tal vez en su casa, yo sí soy cristiano, yo sí soy hijo de Dios, yo soy miembro de una iglesia saludable, no como usted, que está en una secta. Esa no es la actitud de un creyente, hermanos. Ese no es el corazón de la iglesia de Cristo. Es el que está dispuesto a tener el mismo corazón, la misma justicia superior que Jesús demanda aquí. Una justicia más alta. Entonces, ¿cuál sería una justicia más alta que la de los fariseos? Pues en cortas palabras sería una justicia real, porque a los fariseos era fingida. Y en palabras de Mateo, una justicia del corazón. No de cómo te maquillas y te produces y... No. Una cosa real. Que tú ames de verdad, no con hipocresía. Que tú soportes con amor real. Que tú toleres con amor real. Que tú perdones de verdad. Que a ti te interese de verdad. Que tú seas amante del Señor de verdad y no solo de palabras y redes sociales. Una justicia superior. Es una justicia que incluso muestra sus propias debilidades. La justicia superior es la del publicano que decía, Señor, ni siquiera soy digno de mirar para el cielo. Soy un pecador. Y Jesús dijo, así es, esa es la justicia. En cambio el fariseo decía, yo te doy gracias porque no soy como ese hombre que está tirado en el piso. Yo sí pago mis impuestos. Yo sí soy una persona correcta. Jesús condenó esa actitud y promovió la actitud del publicano, quien se reconocía a sí mismo como un pecador, pero confiaba en la justicia de Cristo. Esa es la vida que se nos invita. Cuando ustedes predican el Evangelio, no es como te invito a vivir la vida que yo vivo. Mira mi matrimonio, mira mis hijos, personas bien educadas, que leen, que no son como los demás niños que se la pasan viendo videojuegos y televisión. Tú deberías tener esa vida, ¿no? No, tus hijos están muy desordenados. ¿Esa es la actitud? No. Hermanos, predicamos el Evangelio a través de nuestras debilidades. Mira a Cristo. Yo soy un pecador. Te puedo mostrar las heridas de mis pecados y mis debilidades y mis fragilidades, pero quiero mostrarte a Cristo, que es el Salvador del mundo. Y si puedes salvar a un pecador como yo, estoy seguro que puedes salvar a un pecador como tú. Ven a Cristo, Él transformará tu corazón. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Esa es la justicia que se espera en nosotros. Demos gracias al Señor por su palabra. Nos ponemos en pie y oramos, hermanos. Padre, te damos gracias. Señor, nos hemos admirado de la belleza de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos hemos admirado de nuestra propia condición, ¿no? Señor,
Este es tu mensaje, arrepiéntanse. Y tenemos tanto de qué arrepentirnos, pero no lo sabemos, Señor. Nuestra visión es corta. Hay cosas, Señor, que consideramos buenas e incluso nos enorgullecemos de ello, pero realmente son pecado. Hay cosas, Señor, que hacemos y que incluso enseñamos a otros a hacer creyendo que son buenas, pero realmente son pecaminosas. Somos ignorantes y como ignorantes de tu ley, de tu palabra, de tus principios, de tu bondad, de tu grandeza. Ay, Señor, no solamente no nos conformamos con caminar mal, sino que queremos que otros se unan a nuestro mal proceder. Ignorantes, errantes, o en algún caso, aun cuando sabemos y nos has hablado, Señor, y conocemos lo que es lo bueno y no lo hacemos, Señor, pecamos. Pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Señor, pecamos contra tu ley, contra tu maravillosa y perfecta ley. Pecamos, Señor, aún sabiendo que hemos sido perdonados y salvos. Y hemos sido salvos por aquel que es la verdad. Aún, Señor, creemos que necesitamos de tu gracia y de tu favor. Y que el consuelo, Señor, que el consuelo de nuestro Señor Jesucristo nos invada, porque las malas noticias acerca de nuestro corazón pecador son demasiadas. El enemigo pudiera usar miles y miles de razones para acusarnos. Nosotros quisiéramos usar todo eso para arrepentirnos y suplicar que tengas misericordia una vez más, Señor, y nos enseñes. Tenemos hambre y sed de justicia. Queremos saber qué es esta justicia superior. ¿Cómo es posible esta justicia superior? Enséñame. No nos queda más que pedirte a ti, porque tú sí eres perfecto. Tú, Rey Jesucristo, tú sí eres un hombre perfecto, un Padre eterno, un Hijo prometido perfecto, un sacerdote, un rey, un profeta, un siervo perfecto, un salvador, un mediador perfecto. Eres un hermano perfecto, amoroso. Eres un Padre eterno, eres un Hijo amado, obediente. Eres un siervo que estuvo dispuesto a seguir a su Señor en todo hasta el final. Eres un Rey sabio. Así que aprendemos de ti, Señor, en nuestros roles como Padre, como hijos, como hermanos, como trabajadores, como jefes, como en cualquier rol que desempeñemos. Podemos acudir a ti, Señor, porque tú sí sabes y queremos depender de ti. Enséñanos. E introdúcenos, Señor, a esta fe y a este evangelio, no a través de nuestras capacidades y grandezas, sino a través de la humillación de reconocer que no podemos, que estamos perdidos y que sin ti nada podemos hacer. Enséñanos a vivir en esta justicia superior para tu gloria, Señor, y solo para tu gloria. Te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.